Buenas noches, iba a decir, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas. Buenas, profe, ¿cómo van? Hola, profe. Bueno, no sé si estuvieron paviando por el campus, pero les subí cosas. Unas cositas les subí. ¿En qué parte, profe? En materiales. Les subí material como para habeas corpus y lo que estamos viendo en estas clases. Eso que es probable que no lo tengan en el libro. Lo de estas clases, por supuesto que no, pues está por fuera del libro, pero bueno, lo otro que habeas corpus por ahí le falta un poquito de información, les acompañé o les agregué un poco de material. Dicho esto, ya quedaría hoy, sería la última clase con contenido teórico que vamos a tener. El viernes la idea es ver un par de fallos que van a serles subidos mañana, a más tardar. Y la idea es que puedan pegarle una lectura y vamos a hacer una charlita de eso para que vean cómo se aplican estas ideas que estuvimos viendo a lo largo de la materia, por ahí particularmente los principios que estuvimos viendo hoy, para ver cómo se aplican en la realidad, en definitiva, ¿no? Porque si no, parece todo que no tiene mayores incidencias en nuestra vida cotidiana y sin embargo la tiene. Bueno, ya habíamos visto la primera mitad de lo que serían los principios de materia tributaria. Ahora vamos a ver esta segunda mitad que nos queda. Creo que va a ser relativamente rápido, es corto, es sencillo lo que nos queda por ver. Tal vez el más complejo es el primero de todos, que es el principio de retroactividad de la ley, pero después van a darse cuenta que en líneas generales son fáciles de entender. No obstante esto, como ya tienen material, ya lo van a poder también ver en la propia bibliografía, así se dice. Bien. Para continuar con estos conceptos de los principios constitucionales en materia tributaria, tenemos que ver el siguiente que nos queda en este orden, que es el de irretroactividad de la ley. ¿De qué hablamos en primer lugar cuando hablamos de una ley retroactiva? Básicamente, como bien indica el nombre y como se imaginarán, estamos hablando de una ley cuya aplicación tiene como consecuencia tomar hechos que fueron efectuados con anterioridad a su dictado. Entonces, de esta manera, la ley estaría afectando a aquellos hechos anteriores al momento de su publicación o de su entrada en vigencia. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos referencia a la irretroactividad de la ley? Porque cuando hacemos referencia a la irretroactividad de la ley, estamos hablando justamente de la imposibilidad de aplicar normas de manera retroactiva. En ese sentido, la teoría más aceptada, la que aplica de hecho la Corte Suprema, está vinculada con un concepto que es el concepto de los derechos adquiridos. ¿Qué implica esto de los derechos adquiridos, justamente? Básicamente la idea es que una nueva ley no puede afectarlos, porque se trata de parte del patrimonio de las personas, de los ciudadanos, de los contribuyentes, y de esta manera no puede ser afectado porque se estaría modificando el patrimonio de las personas. Y esto justamente tiene que ver con la propiedad privada. Entonces, como el Estado no se puede de alguna manera apropiar de la propiedad privada sin ley previa, sin una ley como hablamos antes con el principio de legalidad, la idea es que al ser un derecho adquirido y el derecho pertenecer justamente al acervo, podríamos decir, de una persona, a la propiedad de una persona, propiedad privada de una persona, lo lógico es que no pueda ser afectado tampoco por la normativa que venga a posteriori. Esta cobertura del derecho a la propiedad es la norma más aceptada, o la concepción más aceptada, para decirlo de alguna manera, en términos
de Corte Suprema en términos jurisprudenciales, la idea de que no se pueda afectar aquello que ya ha sido incorporado en la propiedad de las personas. Sin embargo, no corre la misma suerte lo que serían los derechos en expectativa o los derechos o la esperanza de obtener un derecho. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos derechos que se encuentran en expectativa y aquellas esperanzas de tener un derecho, lo que sí pueden ser afectados por estas normas, porque no se estaría hablando de una norma retroactiva, sino que por el contrario se estaría afectando a algo que todavía no logró incorporarse dentro de lo que sería la propiedad del ciudadano, el contribuyente. ¿A qué hacemos referencia para que se entienda cuando hablamos de un derecho de expectativa? Es cuando nosotros sabemos positivamente que algo va a beneficiarnos de alguna manera. No sé, por ejemplo, eventualmente un aumento en algún tipo de ingreso nos termina, sabemos que nos va a beneficiar o estamos esperando que nos llegue ese beneficio, que ya sabemos que se va a dar, entonces eso es un derecho en expectativa. Por el otro lado, la esperanza de un derecho sería el caso en el que, por ejemplo, sepamos que nosotros, por decir una cuestión, eventualmente vamos a heredar o vamos a recibir un bien en carácter de donación y en el medio de eso el Estado decide gravar ese bien. Entonces, de esta manera eso sería un derecho de esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza de que eventualmente nos otorguen ese derecho, pero no tenemos nada que indique positivamente que se nos va a dar. Mientras que el derecho de expectativa tenemos indicios claros de que vamos a tener ese derecho, porque ya tenemos un arreglo, una contratación o un acuerdo, lo que sea, pero todavía no se incorporó a nuestro acervo de titularidad. En este orden de ideas, bueno, la Corte Suprema afirma que en materia penal, por ejemplo, la irretroactividad reviste carácter constitucional, es decir, en el caso puntual de la materia penal, la irretroactividad de las normas es de carácter constitucional. Mientras que en el ámbito externo al penal, es decir, en cualquier otro ámbito del derecho, las leyes pueden ser retroactivas hasta el límite justamente que impone la adquisición del derecho, es decir, los derechos adquiridos. Una pequeña digresión con respecto a lo que está vinculado con el derecho penal, es importante entender que el derecho penal es irretroactivo, son irretroactivas las normas penales siempre y cuando vayan en perjuicio del reo. Mientras haya normas mejores, se aplica un principio que es el de la ley penal más benigna, el indubio pro reo, y entonces si las leyes posteriores son beneficiosas para la persona que está siendo acusada, el principio que domina la materia penal es que esas normas sí se pueden aplicar retroactivamente. Por supuesto que, como dije, en el caso de lo ajeno al derecho penal, que estamos hablando normalmente de bienes, del gravamen sobre bienes materiales o lo que sería el derecho a propiedad, el límite lo va a imponer la adquisición del derecho. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la irretroactividad de la norma ya deja de ser una prerrogativa de carácter normativo, es decir, la idea de una norma irretroactiva ya no es una prerrogativa dentro del ámbito de las leyes, sino que pasa a ser una prerrogativa constitucional porque empieza a afectar justamente a los bienes y a la propiedad privada. Ahora, ¿qué pasa puntualmente en materia tributaria? La retroactividad en materia tributaria. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que hay una relación entre la retroactividad, y la legalidad fiscal. Fíjense que hablábamos en su momento de la legalidad fiscal y hay una relación íntima entre justamente la legalidad fiscal y la retroactividad de las normas. ¿Por qué? En este sentido hay dos posiciones muy marcadas. Por un lado se encuentran aquellos que entienden que este principio tiene raigambre constitucional, se encuentra contemplado por la Constitución y es el corolario justamente de la legalidad fiscal. Es decir, para algunos esta idea no es simplemente la relación lisa y llana de la legalidad fiscal,
sino que más bien es el final del camino de la legalidad fiscal. Si una norma no es retroactiva, contribuye justamente a este concepto de legalidad fiscal. Para estos grupos de autores se haría cumplimiento con el principio de legalidad fiscal solamente en aquellos casos en que el particular conoce de antemano su obligación tributaria y los elementos de mensuración de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Este grupo lo que está diciendo básicamente es que en principio todas las normas serían retroactivas, no todas las normas serían retroactivas, pero sí serían retroactivas en tanto y en cuanto la persona que se viera afectada por esa norma no pudiera realizar una proyección, si se quiere usar el término, de cómo le afectaría esa norma fiscal en sus bienes, sino que se le aplica de modo tal que ya está en ejercicio el derecho y no puede mensurar ese caso. Por otra parte, hay una posición que es un poco menos, podríamos decir, restrictiva, en realidad menos amplia, y hace lectura y hace una recepción de esto la propia Corte Suprema de Justicia. Esta posición, que lo que dice justamente lo que venimos hablando de los derechos adquiridos, es decir, que la norma se volvería retroactiva cuando hay un derecho adquirido, entiende en algunos autores, en la visión de algunos autores, que la posición contraria a las que le hice referencia recién, en realidad es una posición más bien filosófica, porque el poder del Estado se agota en la ley. Entonces, siempre que estemos en un Estado de Derecho, el poder del Estado se agota recién en la ley. Y estos preceptos normalmente se cumplen mediante leyes que tengan efectos retroactivos. Entonces, de ninguna manera podemos aceptar, o podemos prever, o podemos sostener que todas las leyes son de carácter retroactivo. Si acá la gran discusión que podríamos observar en este sentido es esta que se da con respecto a, bueno, si una norma es retroactiva o no es retroactiva, hasta dónde afecta su creación, su dictado, para entender la retroactividad de la misma. Es decir, como les dije recién, si se está afectando hasta derechos adquiridos, claramente va a ser retroactiva, mientras que cuando no afecta derechos adquiridos, aparece la discusión, que es más bien una discusión, es cierto, una discusión filosófica, en la cual podemos decir, bueno, pero en realidad es retroactiva si uno tiene una expectativa de un derecho o una esperanza de un derecho, de adquirir un derecho, ¿esto se vuelve retroactivo? Esa es la gran discusión en torno a esta idea. Y por el otro lado tenemos otro punto a destacar en este sentido, que es lo de la retroactividad y la pseudo-retroactividad de una ley fiscal. ¿Y por qué decimos esto? Ahora vamos a darnos cuenta por lo siguiente. En primer lugar, tenemos que entender que existen tres categorías de normas en este sentido, en el sentido del efecto que produzcan, si son retroactivas o no. Estas tres categorías de normas podemos entenderlas en primer lugar como las que serían llamadas leyes retroactivas, que van a ser aquellas que afectan a los efectos ya cumplidos de las relaciones jurídicas, es decir, afectan a todas las relaciones jurídicas que ya se encuentren nacidos y que se encontraran bajo imperio de ley anterior. Entonces, las leyes retroactivas lo que hacen es afectar a los efectos justamente de las leyes, de las relaciones jurídicas que nacieron bajo los efectos de leyes anteriores. El segundo gran grupo que vamos a tener son las leyes de aplicación inmediata, que van a ser aquellas leyes que rigen, cuyos efectos rigen con posterioridad a su dictado, pero entran en vigencia al momento de ser dictadas, o que, en realidad sería mejor dicho, sus efectos empiezan a regir al momento de ser dictadas. Y entonces esto termina afectando a relaciones jurídicas que, si bien no están terminadas, sí fueron nacidas o nacieron con anterioridad al dictado de la ley. Y por último, tenemos lo que serían las leyes de aplicación diferida, que van a ser aquellas leyes cuyo dictado, o mejor dicho, cuya entrada en vigencia va a ser con posterioridad a su dictado y que no tienen mayores complicaciones o connotaciones, porque en realidad van a afectar a relaciones jurídicas que no hayan nacido con anterioridad al dictado de la norma.
Eso permite que justamente esas relaciones jurídicas anteriores a la norma se rijan por la ley anterior. En este sentido, en cuanto a las leyes de aplicación diferida, no hay mucho que discutir, porque realmente no tienen retroactividad, pero las leyes de aplicación inmediata pueden ser denominadas también pseudo-retroactivas, o de retroactividad impropia o no genuina, depende del autor que se lea. Mientras que las leyes retroactivas son lo que se llaman retroactividad propia o genuina, que son justamente porque es claro este escenario. En este contexto vale destacar que existen lo que serían los hechos imponibles instantáneos y de ejercicio también. ¿A qué nos referimos con los hechos imponibles instantáneos y de ejercicio? ¿Y por qué los relaciono con la retroactividad de una norma? Bien. Los hechos imponibles instantáneos son aquellos que se generan en un momento puntual y que se los puede identificar. Por ejemplo, un hecho imponible instantáneo es cuando uno adquiere un producto y lo paga y paga el IVA sobre ese producto. Entonces ahí nosotros tenemos lo que sería el hecho imponible instantáneo. ¿Genera una obligación fiscal? Sí. Y se paga en el momento y es un momento puntual. No es que se prorroga en el tiempo. Después tenemos lo que serían los hechos imponibles de ejercicio. Y acá son aquellos que se van alargando en el tiempo, que podrían ir cumpliéndose o dándose, mejor dicho, desarrollándose de manera sucesiva o de tracto sucesivo, y son aquellos en los que, como van progresando en el tiempo, se termina perfeccionando, para decirlo de alguna manera, una vez finalizado un ejercicio fiscal. ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un gravamen que se genera por los ingresos brutos que se tuvieron en el ejercicio fiscal anterior. Pero no es por un ingreso puntual, sino que es por los ingresos que se dieron a lo largo del desarrollo de ese ejercicio fiscal. Entonces, en lo que sería una posición tanto doctrinal como de la Corte Suprema de Justicia, las leyes tributarias van a ser retroactivas cuando afecten hechos imponibles ya configurados con anterioridad a su vigencia. ¿Qué quiere decir esto? La ley va a ser retroactiva cuando el hecho ya se encuentre terminado, ya sea un hecho instantáneo o de ejercicio. Voy a ir con los ejemplos de nuevo. Si se crea una afectación nueva a la compra de un producto que ya está grabado como el IVA, pónganle modificar el porcentaje del IVA, si yo ya lo pagué, lo compré, se terminó, no puede, esa ley no, si afecta a esa compra, estaría actuando de manera retroactiva. En el caso del impuesto a las ganancias, de lo que sería de ejercicio, si por ejemplo una ley de 2022 afectara a todo lo vinculado al ejercicio fiscal 2021, claramente también estaríamos en una situación de retroactividad de la norma. Ahora, una ley que afecte un hecho imponible en curso no podría ser considerada retroactiva en este caso. Esto serían las leyes de aplicación inmediata. Y estaríamos hablando de una pseudo retroactividad. Y fíjense que acá hay un dato no menor, porque acá sí es importante entender esta diferencia entre los hechos imponibles instantáneos y los de ejercicio. Porque un hecho imponible instantáneo, lo más probable es que nunca le aparezca una ley pseudo retroactiva, para hablar en estos términos. Mientras que los de ejercicio pueden llegarse a ver afectados por las leyes de aplicación inmediata que terminan siendo pseudo retroactivas al caso. ¿Por qué? Porque imagínense algo que afecte el desarrollo, otra vez, de un impuesto, como el hecho imponible, como el impuesto a ganancias, cuyo hecho imponible es a lo largo de un ejercicio fiscal. Si en la mitad de ese ejercicio fiscal se dice que a todo lo que se desarrolle en ese periodo se le va a aplicar, no sé, un cambio en la escala de impuestos a ganancias, etcétera, lo más probable es que estemos hablando de una pseudo retroactividad, porque se va a afectar no solo, pónganle que la ley de junio, lo que pasa en junio en adelante, sino que también va a afectar a lo que ya ocurrió previo a el dictado de la norma. En este sentido,
tanto la doctrina como la Corte Suprema de Justicia entienden que las leyes de efecto inmediato, que de hecho se aplican a los hechos imponibles que son de ejercicio, no van a operar con efecto retroactivo. Ahora, si el hecho imponible se perfecciona con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, la ley se convertiría en una ley retroactiva. Acá el dato que no es menor es esto de que les estoy diciendo. La afectación a un hecho que está ocurriendo hace que la norma no sea retroactiva. ¿Por qué? Porque no se terminó de perfeccionar el hecho. En realidad el hecho se encuentra desarrollándose y tranquilamente puede ser afectado por diferentes gravámenes. Lo cual no está bueno, pero es así. Siguiendo con este tema, nos quedaría ver el tema del límite de la retroactividad también. Y el límite de la retroactividad, lo primero que tenemos que contemplar es que va a existir, se va a dar, va a aparecer, va a estar presente el límite de la retroactividad, porque va a estar vinculado justamente con cuándo se configura el hecho imponible. Entonces, cuando hay una obligación tributaria que ya esté constituida y que esté firme en el tiempo, no va a ser susceptible de modificación por una ley posterior, porque eso estaría violando un derecho fundamental, un derecho constitucional, que es el derecho a propiedad. Entonces, cuando la obligación tributaria ya esté constituida, firme, cuando nosotros ya hayamos realizado el hecho imponible, lo lógico es que ésta no pueda ser susceptible de alguna nueva afectación impositiva. Por su parte, la jurisprudencia ha dicho que las leyes tributarias pueden ser retroactivas, pero las han limitado en base justamente a lo que ya hablamos de la doctrina de derechos adquiridos. Es decir, podríamos hablar de una retroactividad en términos semánticos, es decir, la ley está afectando hechos que pudieron haber ocurrido con anterioridad, pero como no configuraron esos hechos un derecho adquirido, probablemente puedan afectarlo sin generar una ilegalidad o una inconstitucionalidad manifiesta. El gran problema nuestro en este sentido es limitar cuál es el límite de los derechos adquiridos. ¿Cuándo se establece un derecho adquirido? Si es cuando efectivamente algo ingresó a nuestro patrimonio personal o si hay un momento previo al ingreso al patrimonio personal o un momento posterior. ¿Por qué digo esto? Porque yo recién les hablé del derecho en esperanza, parecía que está definido. Pero ¿qué pasaría si yo firmo un boleto de compraventa y en el interín entre que firmo el boleto de compraventa y adquiero el bien? Vamos a hablar de la compra de una casa, que es el bien registrable por excelencia. ¿Qué pasa si se impone un impuesto a la compra de cierto tipo de terreno, por ejemplo? Entonces, acá hay una cuestión de discusión de cuándo el derecho está adquirido y cuándo todavía es un derecho de expectativa. De cualquier forma, la Corte ha establecido también un criterio que resulta, podríamos decir, de utilidad para diferentes casos, que es el criterio del efecto liberatorio del pago. ¿Qué quiere decir el efecto liberatorio del pago? Básicamente lo que nos indica el efecto liberatorio del pago, parece que lo quiero decir constantemente, es que una vez que un contribuyente hizo el pago y lo hizo de buena fe y lo hizo completo para poder liberarse de una carga impositiva, se encuentra exento de cualquier forma retroactiva de aplicación de una ley fiscal. Porque eso lo que estaría haciendo es alterar su obligación tributaria cuando él actúa de buena fe. ¿Cuál es el gran problema del efecto liberatorio del pago? Es un buen criterio, pero primero tenés un primer problema, que es la aproximación en cuanto a la buena fe. En líneas generales, habría que demostrar la mala fe de quien pagó a los fines de liberarse de una carga fiscal. Pero por otra parte, tiene otra cuestión, que no es menor, que es el hecho de que hay una decisión, todos los pagos quedan sujetos a una decisión administrativa del fisco. Entonces, la aprobación definitiva de un pago está en manos del fisco. Y si el fisco, por algún motivo,
se demora entre entre el pago y el dictado de una nueva ley, probablemente el efecto liberatorio del pago tenga algún tipo de afectación, no pueda incidir, para decirlo de alguna manera, en justamente la posibilidad de que aquel contribuyente sienta que tiene un derecho adquirido y que no tiene obligación fiscal alguna respecto al hecho imponible. No es un dato menor porque quedaría sujeto o quedaría afectado por cualquier cambio legislativo y aparte dependería del accionar diligente del organismo fiscal, que en este caso sería la AFIP. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Continúo tomando mate. El siguiente principio que vamos a tener, van a ver que ahora todo lo largo que fui antes, ahora va a ser cortito y al pie, es el principio de la garantía de razonabilidad. La razonabilidad, que es un principio que ya vimos un par de veces a lo largo de la materia, es el que surge del artículo 28 de la Constitución Nacional en cuanto a la aplicación razonable de las normas que no puedan afectar de tal forma los derechos de las personas que terminan tornándolos ilusorios, los derechos constitucionales de las personas. Tiene su aplicación fiscal porque termina siendo un parámetro de justicia para entender la validez de las normas que pueden ser emanadas por los órganos competentes. ¿Qué implica esto? La idea de la aplicación razonable de una ley va a existir o va a estar dada cuando haya lo que sería justamente una razonable adecuación de los medios utilizados a los fines perseguidos. Y esto cuando se da, cuando la norma en cuestión es congruente con los principios, garantías o derechos que consagra la Constitución Nacional. Es decir, ¿qué tiene que ver el principio de razonabilidad en este sentido en materia fiscal? Que si uno persigue un fin tendiente a una recaudación sostenible en el tiempo y una recaudación sustentable, la realidad nos indica que esa recaudación tiene que ser aplicada de manera razonable. No es que se le puede cobrar cualquier cosa a cualquier persona. Esto es el principio de razonabilidad. Creo que es cortito, está claro, ¿no? Sigo. El principio que sigue es el de equidad. Fíjense, hablamos de igualdad, generalidad, ahora equidad. El principio de equidad surge justamente del artículo 4 de la Constitución Nacional, cuando habla de justamente equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General respecto a las cargas impositivas. Y en realidad es un principio que, si bien puede apuntar a una idea de interpretación jurídica, es decir, que los jueces podrían interpretar la idea de equidad, algo que ya vamos a ver que no es tan así, o en su defecto al sostenimiento de las cargas públicas, cómo deben ser distribuidas. Y esto tiene que darse sobre una proporción justa. Básicamente lo central que tenemos que entender es que el principio de equidad justamente va a guardar mucha relación con el principio de equidad, pero lo que tenemos que ver es que las cargas públicas tienen que darse, justamente como les dije recién, sobre la base de una proporción justa. Esto sería lo central, por eso habría equidad. Y es importante también sostener que respecto a la intervención judicial o a la intervención judicial, es muy complejo en estos casos, porque la Corte tiene dicho varias veces que los jueces no pueden interpretar o examinar la equidad de los tributos creados por el Poder Legislativo, porque esto implicaría la intromisión por parte de los jueces en lo que serían las políticas fiscales. Entonces, el juez difícilmente pueda decir si una aplicación de un impuesto es equitativo o no. Por ahí se puede manifestar sobre la constitucionalidad o no, por otros motivos, por ejemplo la confiscatoriedad, pero no por si es equitativo o no. Y acá hay una cuestión que es fundamental en este sentido, que también es dable comprender, que es un concepto que viene del derecho administrativo.
que es el hecho de la oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Qué es la oportunidad, mérito y conveniencia? Básicamente son 3 materias en las que un juez no se puede expedir respecto a los actos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Oportunidad, básicamente, es el momento en que se dicta la norma, si es un momento justo para el dictado de esa norma, el Poder Judicial no puede manifestarse al respecto. Mérito justamente está relacionado a las causas de esa norma o a los fundamentos que lleven al dictado de esa norma, tampoco puede ser algo evaluado por los jueces. Y finalmente, conveniencia, que está más vinculado justamente con estas ideas de equidad, tampoco puede ser evaluado por los jueces porque, en definitiva, no pueden meterse en si es conveniente o no el dictado de una norma. Básicamente, en el caso de esto de la equidad fiscal o de las normas fiscales, sí es conveniente, no sé, imponer un impuesto. De ninguna manera un juez podría manifestarse al respecto, podría resolver al respecto. Este principio, el de equidad, termina siendo un principio que podríamos llamarlo accesorio a los principios de igualdad y de finalidad. Fíjense que tiene una vinculación muy estrecha con estos principios y resulta como el colorario de este trinomio. Yo la vez pasada le dije que genialidad era el otro lado de la moneda de igualdad, y si esa moneda pudiera tener 3 caras, esta sería la tercera cara. Finalmente, nos queda el principio de proporcionalidad, que va a haber algo con la equidad, van a ver que se sostiene. También se desprende el artículo 4 de la Constitución Nacional, además se le suma el artículo 75, inciso segundo, en cuanto se limitan las potestades tributarias del Congreso. Y esto está más vinculado no tanto por ahí con lo que sería el derecho, sino con la capacidad financiera. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad justamente va a estar relacionada a aquellos contribuyentes y quienes deben contribuir de mayor o de menor manera al sostenimiento de las finanzas públicas. Entonces, esta proporcionalidad, que es un principio, lo que sostiene justamente es que aquellos que tienen mejor pasar, el mayor poder adquisitivo y lo que sería una mayor capacidad contributiva, proporcionalmente deberían aportar más tributariamente que aquellos que no tienen tanta capacidad contributiva o tanto poder adquisitivo. De esta manera aparece la idea de que los impuestos deben ser proporcionales o progresivos, siempre guardando relación con la capacidad contributiva de cada una de las personas. Es interesante porque esta posición a veces resulta difícil de sostener en algunas cuestiones, pero algunos autores dicen, uno de los autores que hace el caso es García Belsunce, que la capacidad contributiva podría medirse razonablemente en impuestos directos y personales, pero de ninguna manera podría hacerse en los tributos que son reales o indirectos, porque ahí resultaría inoficioso. Es decir, la capacidad contributiva para esta idea de proporcionalidad debería verse cuando el impuesto va directo al contribuyente y no cuando se aplica de manera indirecta. De nuevo, el caso de forma indirecta de aplicación de impuesto más conocido es el IVA, y sabemos, como ya les dije antes, respecto a otros principios, que tampoco guarda proporcionalidad con el ingreso de las personas. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. No. Si no tienen nada que plantearme, esta clase era cortita, así que estaba pensada para hacer clase de viernes, pero bueno. Así que los libero de mí, nos veremos el viernes que viene, este viernes, con ya los casos que vamos a ver, y ya después vamos a encontrarnos simplemente para el parcial.
Profe, yo no encontré en las actividades lo que dijo En que había. materiales. Digo en materiales, perdón. Ahí las paso de grupo. Ah, ok, bueno, yo no lo encontré, perdón. No, pero está, lo subí, lo subí. Pasa que hay dos solapas de materiales. Capaz está en la otra. Hay que. Ah, ahí chequeo, gracias. Materiales, yo lo tengo como una ventana que dice recorrido didáctico, bibliografía, material teórico, práctico y links. Y si está en el material que dice es grande, que está a la derecha arriba. Está ahí. Claro. Es un Ya lo pasé al botón. grupo igual. Ah, buenísimo. Los trabajos prácticos van a afectar las notas. Sí, sí, sí. Quédense tranquilos. Que no lo haya dicho no quiere decir que no vayan a afectar las notas. Haberlos entregado y en las condiciones que se entregaron. Quédense tranquilos que no los hice trabajar al pedo, chicos. Sí, yo también, la verdad que sí. Si no estudio, lo veo difícil. Sofía. Cuánta maldad que tengo. Tranqui. Tomen el material, céntrense en el contenido del libro y va a salir de ahí las preguntas. Y no va a ser nada raro, va a ser parecido al parcial anterior, no van a tener mayores problemas en ese sentido. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo que me quieran plantear? Si no, ya nos vemos el viernes. Chao, profe. Bueno, profe, gracias, chao. Chao, profe, gracias. Nos vemos el viernes, chao, chao.
Chao.